un sembrador, una semilla, 4 terrenos. ¿Qué nos enseña hoy esta antigua parábola de nuestro Señor Jesucristo? Escuchemos inmediatamente al pastor Esteban Bor con el interesante mensaje titulado Sembrando para la Eternidad. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque durante esta serie de reuniones hemos sentido la presencia de tu Santo Espíritu. Nos has enseñado muchas cosas importantes para nuestra vida espiritual. Y al trazar este último tema, Señor, quiero pedirte que una vez más vengas por medio del ministerio de tu Santo Espíritu para enseñarnos la urgencia del tiempo en que estamos viviendo. Ayuda a cada persona reunida aquí a tomar una decisión definitiva de seguir los pasos de Jesús y de aceptar tu palabra. Y te doy gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Al Señor Jesucristo le hubiera gustado mucho vivir en Fresno, porque en Fresno hay mucha agricultura. Y muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo eran parábolas que se basaban en la agricultura. Inclusive, una tercera parte de las parábolas de Jesús aproximadamente tenían que ver con algún aspecto de la agricultura. Así que aquellos que trabajan en la agricultura, Jesús les entiende muy bien, porque el Señor Jesucristo amaba la agricultura. Y la razón es que la agricultura nos enseña a nosotros muchas lecciones espirituales. El proceso de la siembra de la semilla, el proceso de la germinación de la semilla, el proceso del crecimiento de la planta, y ya cuando la planta llega a ser un árbol y el árbol produce fruto, es una ilustración hermosa de la vida cristiana. Desde el momento que la semilla de la verdad germina en el corazón, muere, resucita, empieza a brotar y finalmente produce un árbol con hermoso fruto. Por eso el Señor Jesucristo amaba muchísimo la agricultura, porque enseña grandes lecciones espirituales. Y esta noche queremos nosotros estudiar una parábola de Jesús que es de mucha importancia. Es una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del sembrador. Ahora, la parábola del sembrador se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Debe ser que los autores de los evangelios pensaron que esta era una parábola muy importante, porque Mateo, Marcos y Lucas incluyen esta parábola en su libro. Ahora, la parábola se halla registrada en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. No vamos a buscar todos esos pasajes. Vamos a leer el pasaje como se encuentra en Marcos, el capítulo 4. O sea, vamos a tomar Marcos 4, 1 al 9, como nuestra base de estudio esta noche. Marcos 4, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Ahora, yo he estado en el lugar a donde el Señor Jesucristo habló esta parábola. Queda en el área noroccidental del mar de Galilea, al oeste de la ciudad de Capernaum, la antigua ciudad de Capernaum. Es una colina pero hermosa, preciosa, a donde el Señor Jesucristo probablemente dio esta parábola. Y lo más seguro es que cuando el Señor Jesucristo habló esta parábola, el sembrador estaba echando la semilla a medida que Jesús iba hablando. Y la gente podía ver cómo la semilla caía en diferentes terrenos. Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio su fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos, oiga para oír. Ahora, queremos nosotros esta noche estudiar el tremendo significado de esta parábola. Quiero que noten en primer lugar que en la parábola del sembrador hay un solo sembrador. Y el sembrador siembra solamente una clase de semilla. Pero la semilla cae en 4 diferentes clases de terreno. Un sembrador, una clase de semilla, pero la semilla cae en 4 diferentes terrenos. Junto al camino, entre pedregales, crecen las espinas y en buena tierra. Ahora, lo primero que queremos determinar es quién es el sembrador de esta parábola. Vamos a Mateo, el capítulo 13, ya he oído la respuesta correcta, pero vamos a leerlo de la Biblia. Mateo, el capítulo 13 y el versículo 37. Mateo 13 y el versículo 37. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el Hijo del Hombre. El sembrador es Cristo Jesús. Ahora preguntémonos, ¿qué es la semilla que siembra el sembrador? Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 11, para que veamos qué es la semilla que siembra el sembrador. Lucas, el capítulo 8 y el versículo 11 explica qué es la semilla. Y recuerden que es una sola clase de semilla. Dice en el versículo 11: es pues esta la parábola. La simiente es ¿qué cosa? La simiente es la palabra de Dios. Entonces hay un solo sembrador, el sembrador es Jesús. La semilla que siembra Jesús es la palabra de Dios. Ahora preguntémonos qué representan los diferentes terrenos. Busquemos Marcos nuevamente, el capítulo 4 y el versículo 15. Marcos 4 y vamos a leer el versículo 15. Dice allí, está hablando de las semillas que caen junto al camino, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces, ¿qué representa el terreno? El terreno representa ¿qué cosa? El corazón. 4 diferentes clases de terreno representan 4 diferentes clases de corazones a donde el Señor Jesucristo siembra la palabra. Son 4 diferentes reacciones a la palabra de Dios. Son 4 diferentes formas de recibir la palabra de Dios. Ahora, hablemos en primer lugar de la semilla que cae junto al camino. Noten lo que dice en Lucas el capítulo 8 y el versículo 12. Vamos a comparar lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Lucas el capítulo 8 y el versículo 12 habla de la semilla que cae junto al camino. Dice: y los de junto al camino, estos son los que oyen. Ahora, quiero que noten algo muy importante. La gente representada por estos 4 terrenos, todos oyen la palabra. Los de junto al camino oyen. Los de entre pedregales oyen. Los que son la semilla que es sembrada en terrenos donde hay espinas, oyen. La semilla que es sembrada en buena tierra, oyen. El problema no es que no oyen la palabra.
El problema es lo que hacen con la palabra después que oyen. Ahora noten lo que dice nuevamente Lucas 8:12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra ¿de dónde? De su corazón, porque no crean y se salven. Ahora yo les pregunto, si yo saliera ahora aquí afuera y regara un montón de semillas de trigo ahí en el patio ese de cemento, ¿qué creen ustedes que pasaría con esa semilla? ¿Va a germinar? No, no va a germinar. ¿Qué va a suceder? Cuando salgan los pájaros por la mañana, se van a dar el banquete de la vida. Y esta es la semilla que cayó junto al camino. Es decir, cayó en la carretera. Si usted echa semilla en la carretera es dura. La semilla no va a penetrar, no va a producir. Este tipo de corazón representado por la semilla que cayó junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra y de plano la rechazan. La semilla ni siquiera empieza a penetrar en el corazón, ni siquiera germina, ni siquiera empieza a crecer en el corazón. Rechazan de plano la palabra de Dios cuando la palabra es predicada. Ahora, debo decir que aquí en esta noche no tenemos ninguno de esa clase, porque si ustedes fueran de esa clase no estarían aquí. A estas alturas de las reuniones, por lo menos no estarían aquí. El hecho de que están aquí indica de que tienen un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿saben ustedes que en la Biblia tenemos varios ejemplos de esta clase de terreno? Noten lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24 y el versículo 25. Tenemos una ilustración práctica de esta clase de terreno. Hechos 24 y el versículo 25. Aquí dice que el apóstol Pablo se apareció ante Félix, un gobernante del Imperio Romano, y le presentó un tremendo sermón. Ustedes pueden leer en el contexto. El apóstol Pablo le proclamó el Evangelio con poder. La palabra de Dios la habló con el poder del Espíritu Santo. Y quiero que noten lo que le dijo Félix cuando el apóstol Pablo terminó la predicación de la palabra. Dice en el versículo 25, y disertando él, es decir, San Pablo, de la justicia y de la continencia, es decir, de la temperancia, y del juicio venidero, espantado, Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. ¿Saben que esa oportunidad nunca se presentó? Note lo que sigue diciendo, versículo 26, esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros, es decir, que quería sacarle dinero al apóstol Pablo, porque le soltase, quería que comprara su libertad, por lo cual haciéndole venir muchas veces hablaba con él. Pero noten que nada logró, porque dice en el versículo 27, mas al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Escuchó la palabra y se espantó, pero la rechazó. Ahora en Hechos tenemos otro ejemplo, Hechos 26, y el versículo 27 y 28. Nuevamente el apóstol Pablo aparece ante el rey Agripa, un rey del Imperio Romano. Y quiero que noten que después que el apóstol Pablo predica tremendo sermón de la palabra del Señor, llamando al rey Agripa al arrepentimiento, noten cómo le dice el apóstol Pablo a Agripa en el capítulo 26 y el versículo 27. Dice el apóstol Pablo: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Triste. Por poco me persuades a ser cristiano. Escuchó y rechazó. Otro ejemplo de esto, el libro de Hechos de los Apóstoles está lleno de ejemplos de esta clase de terreno junto al camino, donde se pone la palabra, donde se riega la palabra o la semilla, y antes de que pueda ni siquiera empezar a penetrar, viene el diablo y lo quita del corazón. Noten en Hechos, el capítulo 7,
Vamos a Hechos, el capítulo 7, para otra ilustración de esta clase de terreno. Y es interesante que cada uno de estos ejemplos, primero se predica tremendo sermón de la palabra de Dios. Y luego entonces le dice Félix al apóstol Pablo, vete que cuando sea conveniente te llamo. Nunca se presentó la oportunidad. Le dice el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano, después que Pablo ha predicado con todo su corazón y con toda su alma la palabra de Dios. Estos hombres rechazan la palabra de Dios. Ahora, noten que en Hechos 7 tenemos el sermón de Esteban. Todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles relata un sermón de Esteban, tratando de persuadir a los líderes del Sanedrín y a los judíos que Cristo era el Mesías y que debían aceptar a Jesús. Debían recibir la palabra de Dios en sus corazones. Pero yo quiero que ustedes noten qué sucede cuando Esteban llega al final de su sermón. Ha predicado tremendo mensaje. Y dice en el versículo 54, y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Ha visto usted alguna vez una persona que está tan llena de ira que le crujen los dientes? Y luego va a decir que le rugía el corazón adentro. Es decir, le latía violentamente el corazón de la ira de escuchar la palabra de Dios. Dice en el versículo 55, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban. Y ahora hay un dato que quiero que recuerden, porque antes de que terminemos esta noche vamos a volver a esto. Dice, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Vamos a descubrir esta noche que el terreno de su corazón puede ser cambiado. Usted no está condenado a conservar el terreno que tiene ahora. Dios puede cambiarle el terreno del corazón, inclusive de un corazón representado por el camino a donde no puede fructificar la semilla ni empezar a crecer. Dios puede quitarle ese corazón y puede darle otra clase de corazón. Y vamos a encontrar que el ejemplo del apóstol Pablo es un ejemplo precioso de esto. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, tenemos otra clase de ejemplo de este terreno. El terreno junto al camino, el terreno duro, donde se oye la palabra y de plano se rechaza. Ni siquiera empieza a germinar, el diablo viene y quita la palabra del corazón. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2 está hablando del levantamiento del anticristo, el anticristo final. Y saben que la mayoría del mundo va a ser engañado por este anticristo. ¿Y por qué van a ser engañados? Vamos a leer en el capítulo 2 y el versículo 9. Dice, a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Y ahora escuchen. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Por qué perecen? Sigamos leyendo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ya hemos visto que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué se pierde esta gente? Porque rechazan de plano la semilla que es la verdad, que es la palabra de Dios. Dice aquí que no quisieron recibir el amor de la verdad, de la palabra de Dios, para que pudieran ser salvos. Y noten el versículo 11. Por tanto, pues les envía Dios operación de error. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios les manda operación de error,
No crean ustedes que Dios anda mandándole operación de error a la gente para que la gente crea mentira, porque entonces tendríamos problemas con esa clase de Dios. Lo que pasa es que en la Biblia a Dios se le atribuye lo que Él permite. Es decir, si Dios permite que esta gente dice, yo no quiero la verdad, yo no quiero recibir el amor de la verdad, Dios dice, está bien, yo no te voy a obligar a que tengas el amor de la verdad, yo no te voy a forzar. Y Dios permite que ellos cosechen el fruto de su propia elección. Y como Dios lo permite, se habla en la Biblia como si Dios lo estuviera haciendo. ¿Están entendiendo? Así que aquí dice, por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron, ¿qué cosa? A la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Cuán importante es la verdad? Aquí en este pasaje dice que los que no tengan el amor de la verdad, los que no reciban la verdad en sus corazones, se van a perder. Cuán importante entonces es recibir la verdad y permitir que la verdad o la palabra germine en nuestro corazón y que crezca y produzca fruto. Queridos hermanos y amigos, es un asunto de vida y muerte. No es un asunto opcional esto de escuchar la palabra y recibir la palabra y obedecer la palabra. Así que algunas personas tienen ese terreno representado por el camino, a donde la semilla no penetra, donde la semilla no hace nada. El diablo viene y lo quita de su corazón. Pero hay una segunda clase de terreno. El terreno representado por la semilla que cayó entre pedregales. Ahora noten otra vez Marcos, el capítulo 4 y el versículo 16 y 17, a donde se describe esta clase de persona. Dice en el versículo 16, y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales. Y créanme que cuando aquí dice en pedregales, está hablando de pedregales. Yo he estado en Israel, y yo creo que el pastor Romero también ha estado en Israel, tal vez no. Pero déjenme decirles algo, cuando ustedes andan en el bus, allá en Israel, una cosa que le impresiona es la cantidad de piedras que hay. Por todas partes piedras. Es increíble. En los campos de los sembrados, piedras. Campo lleno de piedras. Así que Jesús sabía lo que estaba diciendo cuando dice que parte de la semilla cayó entre pedregales. Ahora, quiero que noten que no es piedra sólida, sino que hay tierra allí, vamos a encontrarlo, hay tierra, hay un poquito de tierra, pero la tierra está combinada con piedras abajo, y entonces la raíz no puede penetrar profundo. Y como resultado el sol sale, y si la raíz no es profunda, ¿qué sucede? El sol seca la planta. Ahora, noten lo que dice otra vez el versículo 16. Asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¿esta gente también oye la palabra? Claro que sí. Cuando han oído la palabra, luego la toman ¿cómo? Con gozo. Es decir, cuando la palabra llega a su corazón, dicen, aleluya, gloria al Señor, esto es maravilloso, qué buena es esta palabra. Y se llenan de gozo. Pero luego pasa algo. Note lo que dice el capítulo 4 y el versículo 17, dice, mas no tienen raíz en sí. Antes son temporales. ¿Qué significa temporales? Inconstantes, o significa que son cristianos a ratos. Estos son cristianos superficiales, que sirven a Dios con medio corazón, que quieren que su corazón tenga el yo y tenga también a Cristo. Cristianos superficiales. Esa es una forma muy vívida de describirlos. Son superficiales porque no hay mucha ¿qué? Hay mucha piedra, pero hay poca buena tierra. Es decir, tienen un corazón dividido. Jesús habló de estos cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. Usted no puede servir a yo y a Jesús. Ahora aquí sigue diciendo en el versículo 17, mas no tienen raíz en sí. Noten que se emocionan cuando oyen la palabra. Y se gozan y dicen, esto es lo que yo quería.
Pero luego dice, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación, recuerden que el sol fue el que quemó la planta, pues el sol representa ¿qué cosa? Que en levantándose la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, luego se escandalizan. ¿Saben que muchas personas se vuelven cristianas porque creen que esa es una forma fácil de escapar a las tribulaciones y los problemas y las dificultades de la vida? Dicen, si yo acepto la religión, todo me va a ir muy bien, muy bonito, muy perfecto, todos me van a amar, todos me van a comprender. No hay mayor falsedad que esa idea. La idea que tienen muchos predicadores hoy en día, de que si tú te haces cristiano, tú te vas a volver próspero y rico, y todos te van a amar, y te vas a volver famoso. Eso es un falso evangelio. Porque aquí dice que cuando se recibe la palabra, ¿qué sucede? Vienen tribulaciones y dificultades. Y entonces aquellas personas que se emocionaron cuando la palabra se sembró, y en tiempos cuando las cosas andan bien, están todos emocionados con la religión, y viene la persecución y las dificultades, y dicen, yo no sabía que esto venía como resultado de aceptar la palabra, de aceptar estas enseñanzas. Y por lo tanto se desaniman, y el sol de la tribulación destruye la planta. Yo creo que yo les mencioné que yo viví en Colombia por varios años. En realidad viví en Colombia 9 años y viví en Venezuela, viví en Colombia 10 años y viví en Venezuela 10 años también. Y estudié toda mi escuela primaria en la ciudad de Caracas. Aquí tenemos una venezolana que habló conmigo entre las reuniones. Estudié en Caracas en el colegio Ricardo Greenwich, toda mi primaria. Por eso aprendí bien el español. Aprendí a hablarlo bien, aprendí a escribirlo bien y aprendí a leerlo bien. Y a veces me da risa porque cuando alguien me escribe una carta, un hispano de nacimiento, yo me pongo a corregirle la ortografía. Y digo, un gringo corrigiéndole la ortografía a un hispano. Ahora imagínense eso. Qué cosa tan extraña. Pero yo le digo a la gente, yo soy gringo de la piel para afuera. Y de la piel para adentro soy hispano. Ahora, ¿dónde estábamos? Bueno, viví en Medellín por un periodo de 9 años, pero enseñé 6 años teología en una institución allá. Y había una jovencita, su nombre es Josefina Méndez, que era alumna mía allí. Estaba estudiando para ser instructora bíblica, que es un curso de 2 años, o lo que llamaríamos una associate degree aquí. Estaba preparándose para dar estudios bíblicos a los interesados. Y un día me senté a hablar con Josefina y me dijo, pastor, yo quiero contarle algo de mi historia. Le dije, bueno, me gustaría escucharla. ¿Dónde tú vives? ¿De dónde eres? Dice, bueno, yo me mencionó la ciudad de donde era y le dije, bueno, ¿cuándo viniste acá? Dice, bueno, yo vine hace 1 año, porque ella ya llevaba 1 año estudiando allí cuando yo llegué. Y me dijo, pastor, ¿sabe que yo vine a esta institución bajo circunstancias muy difíciles para mí? Y le dije, bueno, explícame, ¿qué fue lo que pasó? Ella dijo, resulta que yo fui a una serie de conferencias que eran parecidas a las que estamos dando acá, que estamos concluyendo esta noche, y la verdad se predicó con tanta claridad y con tanto poder que yo decidí aceptar el mensaje e integrarme a la iglesia adventista. El problema es que toda mi familia eran católicos. Y cuando yo regresé a mi casa, después de asistir a las reuniones, y le dije a mis padres que yo quería bautizarme e integrarme a la iglesia adventista, mis padres se llenaron de ira. Y me dijeron, Josefina, si tú te bautizas, como tú dices que dice la Biblia, por inmersión, y si tú te vinculas con esa iglesia, considera que tú quedaste sin padre y sin madre, porque tú no eres más nuestra hija. Y ustedes saben que por allá, cuando dicen eso, es en serio. Yo conozco otras personas en el sur de México que les ha pasado la misma cosa. Ella dijo a sus padres, yo los amo mucho, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero la Biblia también dice es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
así que yo voy a vivir de acuerdo a mis convicciones y me voy a bautizar. Se bautizó. Cuando regresó a su casa, encontró que todo lo que poseía estaba esperándola en la acera del frente de la casa. Quedó completamente desterrada de la casa. Y los padres le dijeron, no queremos verte más acá. Y ahí fue que alguien le dijo en cuanto al colegio, fue al colegio, y una familia en el colegio la recibió a ella como si fuera la propia hija de ellos. Y vivió los 2 años de su preparación y luego salió para servir como instructora bíblica. Esta es una ilustración de esta clase de terreno que estamos hablando aquí. Solo que ella no tenía esta clase de terreno, pero llegó la tribulación y llegó la tentación y llegaron los problemas, y como la semilla había caído en tierra buena, la semilla no fue destruida por el calor de la tribulación. Pero ¿qué tal si ella hubiera sido como esos creyentes representados por el terreno pedregoso? Cuando escuchó la palabra en las conferencias dijo, esto es maravilloso, es hermoso. Pero cuando llega a la casa y los padres le dicen, si tú aceptas eso, tú no eres más hija nuestra, ¿qué hubiera sucedido si ella fuera del tipo de corazón que es representado por los pedregales? Hubiera dicho, no, esto no es para mí, y se hubiera desanimado. Así que el terreno representado por los pedregales representa a aquellas personas que tienen una relación superficial con el Señor, una entrega parcial al Señor Jesucristo, una religión que no penetra hasta lo profundo de su ser, una persona que quiere servir el yo y servir también a Jesús, una persona que quiere la forma de la piedad sin tener el poder de la piedad, una persona que quiere servir a Cristo y quiere servirse a sí mismo también. Muchas personas escuchan la palabra y tienen esta clase de terreno. Pero hay una tercera clase de terreno que encontramos aquí, que es la clase de terreno representada por aquello que cayó entre espinas. Noten nuevamente lo que dice en el libro de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 14. Lucas 8 y el versículo 14, sobre la semilla que cayó entre las espinas. Dice, y la que cayó entre las espinas. Esos son los que oyeron. Noten, también oyeron, ¿verdad? Algún día la gente no va a poderle decir al Señor Jesucristo, yo no oí. Jesús le va a decir, la palabra estaba para todos. Los de junto al camino oyeron. Los de entre pedregales oyeron. Los que cayeron entre espinas oyeron. Lo que determina si crece o no es la forma en que recibimos lo que oímos. Noten lo que dice en el versículo 14, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados. Noten las espinas, son ahogados de 3 cosas: de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Noten, 3 cosas: cuidados, riquezas y pasatiempos. ¿Saben ustedes qué representa en la Biblia las espinas? Representan el pecado. En Génesis 3:18, inmediatamente después que Adán y Eva pecaron, dice que la tierra produjo cardos y espinas. Las espinas representan el pecado. El pecado es lo que viene a ahogar la palabra que es sembrada en el corazón. Ahora, noten que son 3 cosas: los cuidados de esta vida, las riquezas, y quiero que noten en Marcos, que no dice las riquezas, dice otra cosa. Noten lo que dice en Marcos 4 y el versículo 19. Se expresa de una forma un poquito diferente. Marcos 4 y el versículo 19. Dice, mas los cuidados de este siglo, es decir, de esta vida, ¿y qué más? ¿Y el qué? El engaño de las riquezas. Quiero preguntarles, ¿es malo ser rico? ¿Creen ustedes que es malo ser rico? Entonces Dios es malo porque es el más rico de todo el universo. No es pecado ser rico. Es cuando uno se deja engañar por la riqueza y la pone en primer lugar, que la riqueza se torna una maldición. Y escuchen bien lo que voy a decir. No solamente hay peligro para los que son ricos,
sino que hay peligros para los que les gustaría ser ricos. Porque a veces le echamos nada más a los ricos y decimos, los ricos, eso no piensan sino en sí mismos, no piensan sino en su dinero, pero el problema es que nosotros nos gustaría ser como ellos. Y en un momento vamos a leer unos textos donde habla de personas que quieren ser como los ricos, y está hablando de esta clase de terreno. Ahora yo quiero que noten lo que dice en Marcos nuevamente, el capítulo 4 y el versículo 19. Dice, mas los cuidados de este siglo. ¿Saben qué significa eso, los cuidados de este siglo? Significa el ajetreo de la vida. Significa los quehaceres de todos los días. Trabajar y trabajar y trabajar. No es malo en sí los cuidados de esta vida. El problema es cuando ponemos los cuidados de esta vida antes que Dios y su reino. Es la misma palabra que se usa en Mateo 6, donde el Señor Jesucristo dice, no tengáis cuidado de qué te vas a vestir, ni tengáis cuidado de qué vas a comer. Dice, porque Dios sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. No te preocupes por esas cosas primero. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego os serán añadidas estas cosas. Los cuidados de esta vida no son cosas malas. El problema es que ponemos todas nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, nuestro ajetreo, nuestras actividades de primero y ponemos a Dios de último. Y como resultado, el pecado ahoga la semilla. Ahora hablemos un poquito de la riqueza. ¿Qué hay de la riqueza? Note lo que dice en 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 9. 1 de Timoteo, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 9. Dice ahí el apóstol San Pablo lo siguiente. Y vamos a leer el versículo 8 para el contexto. Dice en el versículo 8, así que, teniendo sustento, es decir, comida, y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. ¿Saben cómo yo considero mi casa? Mi casa es un lugar donde puedo dormir debajo de un techo hasta que Cristo venga. ¿Saben qué es para mí mi automóvil? Es un vehículo que yo puedo usar para visitar a mis miembros de iglesia y movilizarme bien antes de que Cristo venga a darme alas. Nada de estas cosas son importantes. Así que el apóstol Pablo dice, mira, con el sustento y con qué cubrirnos, con eso hay. Y luego dice en el versículo 9, ahora escuchen bien, porque los que quieren enriquecerse, aquí no dice los ricos, aquí dice los que quieren enriquecerse. ¿Ve? Hay dos clases de personas en el mundo, los ricos y los que quieren ser ricos. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descatimaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que si no son ricos, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios si tienen ropa que ponerse. Y aquí veo a todo el mundo con su ropita. Y denle gracias a Dios por el alimento que les ha dado. Los veo todos bastante gorditos y saludables. Con eso basta. Porque el dinero trae toda clase de problemas. La semilla que cae en corazones que tienen espinas representan a aquellos que hacen del dinero lo principal en su vida. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? Una historia muy interesante. Viene este joven a Jesús porque él ve que Jesús está bendiciendo a los niños y recibiendo a los niños. El contexto lo indica. Y entonces este joven dice, ve qué bueno es ese maestro. Es tan buen hombre, yo quiero hablar con él. Y viene y le dice, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, esa es una respuesta fácil de contestar. Dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos.
Esta historia está en Mateo 19. Y entonces el joven dice, no, esto es demasiado fácil. Porque él era judío, él creía que estaba guardando los mandamientos. Entonces él dice, bueno, ¿serán los mismos mandamientos que estoy pensando? Déjame preguntarle para estar seguro. Entonces dice, ¿cuáles? Y eso le dice, bueno, y le cita los últimos 6 mandamientos. Solo que uno de los últimos 6 no lo cita. En lugar del uno, mete otro. Cita el mandamiento no matarás. Cita el mandamiento no cometerás adulterio. Cita el mandamiento no hurtarás. Cita el mandamiento no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero no cita el mandamiento que dice no codiciarás. En lugar de ese, mete el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar al prójimo es lo contrario de la codicia. Si usted ama a su prójimo, le va a dar, no va a codiciar. Y entonces el joven, como que no escuchó muy bien, él creía que amaba a su prójimo, dice, ya listo, llévame al cielo. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice, el problemita que te falta es que ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en el cielo y ven, sígueme. Y entonces aparecieron las espinas. Y dice la Biblia que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Adúlteros y adúlteras, dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? La semilla que cae entre las espinas representa a aquellas personas que permiten que las actividades de esta vida, permiten que el amor a las riquezas y permiten que las codicias de otras cosas o los placeres temporales, los deseos mundanales, tomen el lugar de vivir la palabra del Señor Jesucristo. En la Biblia hay personas representadas por esto. Tenemos, por ejemplo, a Marta. Estos son representados por Marta. ¿Por qué se preocupaba Marta cuando el Señor Jesucristo iba a su casa? Se preocupaba por hacerle la comida y por arreglarle la cama y por limpiarle el cuarto. Y nada de eso es malo. Pero mientras tanto María, su hermana, se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra del Maestro. Y Marta se indignó y le dice al Señor Jesucristo, Señor Jesús, dile a mi hermana María que no se afloja. Dile que venga y me ayude aquí a arreglarte la casa, a cocinar la comida. Y el Señor Jesucristo le dice, de verdad María, deja de ser tan floja. Ve y ayuda a tu hermana. ¿Eso es lo que le dice Jesús? Jesús le dice, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, la palabra. ¿Saben que también esta clase de persona es representada por Judas Iscariote? ¿Cuál era el mayor problema de Judas? Ese codiciaba, ¿qué cosa? El dinero. Y por 3 años y medio Judas parecía ser un buen discípulo de Jesús. Pero las espinas estaban saliendo de ese terreno, queriendo ahogar las palabras que le hablaba Jesús. ¿Y saben algo? Judas fue el único discípulo que Jesús no escogió. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo una vez vino un escriba y le dijo, Maestro, yo te seguiré. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, las zorras tienen cueva y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben ustedes quién era ese escriba? Judas Iscariote. ¿Qué le estaba tratando de hacer Jesús? Estaba tratando de decirle, si tú me vas a seguir porque tú crees que al seguirme hay lucro, o porque hay
riquezas o porque hay ganancia, mejor desde ahora mismo no me sigues. ¿Y qué pasó con Judas al final? Las espinas crecieron y ahogaron la semilla de su corazón. Y la palabra no produjo fruto. Yo doy gracias a Dios que hubo una cuarta clase de terreno en la parábola del sembrador. Que es la clase de terreno que Cristo quiere que todos nosotros seamos. El terreno bueno. Noten lo que dice nuevamente Marcos, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 20. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, ahora escuchen bien, los que oyen la palabra, ¿eso es todo? Y la reciben, noten, y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. ¿Qué es el terreno representado por buena tierra? Son los que oyen, los que la reciben y los que producen fruto. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen, los que leen, los que oyen y los que hacen. En Apocalipsis 1:3, ¿ves? Lo primero que hacen es leer, pero luego oyen o le hacen ¿qué? Caso. Y luego entonces hacen. Vamos a Mateo al capítulo 7 para que ustedes vean las dos clases de personas. Las personas que son representadas por el buen terreno y las personas que son representadas por el mal terreno. Noten Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer Mateo el capítulo 7 y empezando en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice Señor, Señor, sino el que ¿qué? Que hace la voluntad de Dios. Y luego noten, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y luego Jesús va a ilustrar esta clase de personas que dice Señor, Señor, pero no lo hacen, con la parábola del que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Noten lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Hemos oído muchas cosas maravillosas en este seminario. ¿Les parece? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer con lo que hemos oído en este seminario? Oírlo nada más. Muy bonito, pastor. Aquí lo mantengo adentro, en el oído. ¿Hay que hacerlo? ¿Qué pasa si no se hace? Puede pasar lo que sucedió con los primeros 3 terrenos, ¿verdad? Así que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El que oye la palabra de Cristo y la hace es como uno que edifica su casa sobre la peña. Y dice, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Pero ahora noten el otro lado. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que oye y no hace. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ¿qué? Fue grande su ruina. Es peligroso oír la palabra de Dios y no hacerla. Es peligroso descubrir todo lo que hemos estudiado en este seminario y no practicarlo o implementarlo en nuestra vida. Es peligrosísimo.
Porque cuando oímos la palabra, allí es que debemos inmediatamente hacer ¿qué cosa? Implementarla por obra. Y si no lo hacemos, es a riesgo de nuestra propia salvación. Ahora, yo les mencioné hace un rato que nosotros no estamos condenados a tener ninguna de estas primeras tres clases de terreno. Nosotros no tenemos que tener un terreno duro, y si lo tenemos no significa que no podemos cambiar de terreno. Nosotros no tenemos que ser como el terreno pedregoso, y si somos como el terreno pedregoso, Dios puede cambiar eso. Nosotros no tenemos que ser como el terreno a donde crecen las espinas, porque Dios puede cambiar ese terreno también. No estamos condenados a la clase de terreno que tenemos. Dice en Ezequiel 36, 26 y 27 que Dios está dispuesto de sacarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Sacar ese corazón duro, rebelde, que no quiere seguir la palabra de Dios ni obedecerla, y Dios está dispuesto de tomar ese corazón y sacarlo y meter en nuestro ser un corazón nuevo. ¿Se acuerdan que mencioné a Saulo de Tarso? ¡Qué historia tan fantástica! ¿Qué clase de terreno tenía Saulo de Tarso? Ese fue uno de los que crujió los dientes cuando Esteban le habló. Ese es uno a quien le rugía el corazón adentro de su pecho, porque ese era el cabecilla, por eso le pusieron la ropa a los pies de él. Y dice en Hechos el capítulo 8 que después que Saulo de Tarso participó y dirigió el martillo de Esteban, dice que enseguidita se levantó y se fue a perseguir más cristianos, para echarlos a la cárcel. Y un día iba en camino a Damasco y el Señor Jesucristo dijo, ya es suficiente. Y vino un raudal de luz del cielo que tumbó a Saulo de su caballo. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres tú? Para que yo sepa quién estoy persiguiendo. Y la voz dijo, yo soy Cristo, Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento, el corazón de Saulo fue transformado. Y Dios le sacó el terreno más duro, representado por el terreno junto al camino, y le dio un terreno de buena tierra, y plantó la verdad en el corazón de Saulo de Tarso, y se convirtió en el gran apóstol Pablo, que llevó el evangelio a los gentiles, y millones de personas en este mundo darán testimonio de que como resultado de la obra del apóstol Pablo, a través de la obra del Espíritu Santo en su corazón, se convirtieron al Señor y serán salvos en el reino de los cielos. Porque el Señor cambió su terreno. Y Dios puede cambiar el terreno de tu corazón también. Dios no quiere que tú tengas un corazón duro. Dios no quiere que tú tengas un corazón superficial, parcial. Dios no quiere que tú permitas que las espinas del pecado y del mundo y de las riquezas y de los pasatiempos y de los cuidados de esta vida ahoguen la semilla. Dios quiere que cuando tú escuches la palabra, tú recibas esa palabra en buena tierra en el corazón. Y qué lindo será ese día. Hay ciertas cosas que yo quiero ver cuando llegue al cielo, y esta es una. Imagínense un día que está caminando por la calle de Oro Esteban, y de repente de otra dirección viene caminando Saulo. Lo último que vio Esteban fue a ese Saulo que estaba dirigiendo a la gente para que lo apedrearan. Y ahora Esteban mira y... Saulo de Tarso, ¿qué haces tú aquí? He sido salvo por la maravillosa gracia de Jesús como tú. Gloria a Dios. El Señor cambió mi corazón. Recibí la palabra y de rebelde
me volví en siervo de Dios.